Hola, vamos a conversar hoy sobre el tema del actual estado de emergencia. Valga la pena mencionar para comenzar esta charla brevemente sobre el origen de la emergencia económica. Es muy importante tener presente que en el año de 1968, a raíz de la gran depresión económica mundial, el presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, se vio en la obligación de tramitar una reforma constitucional, conocida en la historia como la reforma económica. En esa reforma, para enfrentar la gran crisis que existía en el mundo, el presidente de la República introdujo una adición a lo que conocíamos como el estado de sitio, previsto exclusivamente para las situaciones de grave perturbación del orden público interno y una posible agresión extranjera. En esta ocasión, el presidente se vio en la necesidad de darle facultades extraordinarias y especialísimas al gobierno en situaciones de crisis económica o social, la que vivía el país en ese momento. Muy parecido, y es un poco mi criterio, a lo que hoy vivimos. El presidente se vio en una necesidad de declarar la emergencia frente a la crisis del virus del COVID-19. Si el presidente tenía o no posibilidad de utilizar facultades extraordinarias para enfrentarlo, la respuesta, en mi criterio, experto ya hace muchos años en el tema constitucional, es que no. La Corte Constitucional ha señalado que el presidente de la República solo puede hacer uso de los estados excepcionales cuando se presenten situaciones que cumplan 4 grandes presupuestos, que se trate de hechos extraordinarios, anormales, sobrevinientes y coyunturales. Esto significa que no se puede hacer uso de ellos cuando estamos frente a situaciones que son comunes, que se han vuelto evidentes o que ocurren normalmente. Lo que la Corte ha señalado, lo normal no se puede convertir en anormal para hacer uso de estas facultades. Pues bien, creo que el presidente hizo un buen uso de estas facultades y a partir de ellas ha venido expidiendo una cantidad de decretos para superar situaciones económicas y sociales que está viviendo el país. Es la Corte Constitucional la que en su competencia tiene la última palabra en 1. Esa discrecionalidad que goza el presidente de la República para declarar un estado de excepción. En mi criterio, creo que si bien la discrecionalidad no es absoluta, el presidente ha hecho buen uso de ella, dada la situación que no solo a Colombia, sino al mundo entero lo está afectando en materia de esta pandemia. 2. La Corte verificará 2 elementos en la declaratoria de la emergencia. La forma, es decir, si cumplió con unos presupuestos mínimos procedimentales para su expedición, que incluye, entre otras, la justificación, la necesidad y una relación directa entre los hechos que dieron lugar a la declaratoria y la declaratoria misma, y la firma de todos los decretos por parte del presidente y todos sus ministros. Hay muchas situaciones que se van a examinar por la Corte Constitucional en lo que hace a los decretos que se expidieron en virtud del decreto originario, el decreto que abre las puertas a declarar la emergencia. Entre ellas, aquellos que van a crear tributos, que van a modificar los existentes, que van a establecer medidas de impacto económico, fiscal y tributario. Recordando que los decretos que se expiden en la emergencia, que tengan que ver con tributos o contribuciones, tienen vigencia por esta vigencia fiscal del año 2020 y duran hasta el 31 de diciembre de la siguiente vigencia fiscal. Los demás decretos que no sean de estas materias dejarán de regir una vez se supere la emergencia. De allí que el presidente se va a ver en la necesidad, muy seguramente, de prorrogar la emergencia económica para atender la situación que se vive. Quiero dejarles en el aire y en su mente un tema que en mi criterio es muy preocupante. Nosotros los abogados y la justicia en Colombia vive de su propia pandemia. Tenemos ya casi un mes con los términos suspendidos. Audiencias, procesos, trámites que estaban en curso. Situaciones de prescripción, caducidad, etcétera, que se suspendieron. Y esto causa un gran efecto. Habría que preguntarse qué estamos haciendo para que podamos tener una justicia que llegue siempre, que no tengamos por los paros, por situaciones como esta, nuevas suspensiones de términos con lo que esto genera para todos. Ya es hora de que el país empiece a caminar a la virtualidad en la administración de justicia. Lamentablemente, la ley de administración de justicia exige una ley que reglamenta el tema de la virtualidad. Yo he hecho un llamado
al gobierno nacional, a la ministra de Justicia y desde la academia a que el gobierno utilice estas facultades de la emergencia para que permita la virtualidad, para que los tribunales, para que las cortes, no solo la constitucional, que es la única hasta ahora habilitada para hacer sesiones virtuales, sesione, para que tengamos justicia pronta y cumplida. El país necesita urgentemente no esperar a que el Congreso de la República tramite otra reforma a la justicia y que volvamos a perder las esperanzas como ocurrió en el gobierno de Santos, que por un vicio de forma se objetó la reforma constitucional y nos quedamos sin lo que necesitábamos. Si tenemos que esperar 2 años más a que tengamos virtualidad en la justicia, me parece muy delicado. Hemos visto una ausencia total del gobierno, ministra de Justicia, en este tema de la crisis económica y social que se vive. La justicia pareciera que no existe. Algunas medidas en materia de liberación de presos, pero vamos a ver que su aplicación en la práctica va a ser casi que nula. Un llamado a todos a que pensemos cómo caminamos y desde la Universidad Libre hacia la virtualidad de nuestra administración de justicia. Pongámosle mucho ojo qué va a decidir la Corte, aunque mi criterio va a avalar todas las medidas de la emergencia, por lo menos en la declaratoria y en los decretos que tienen que ver con lo económico y lo social. Tendremos ya que examinar si en la creación de tributos, como se propone por el gobierno, nos vamos a ver impactados y de qué manera se cumplen los requisitos constitucionales. Muchas gracias.